Bueno, pues el día de hoy, como yo les decía, vamos a ver fundamentos de la administración. Veíamos qué es la administración, ¿no? Y ya cada uno, o algunos que quisieron participar, pues me dijeron que era la administración de acuerdo a lo que habían encontrado. Para, ¿no?, unificar conceptos, ver su importancia y las características, su relación con otras áreas. En conclusión, podemos decir que la administración, en su definición, pues es la coordinación ¿de qué? De todos los recursos. ¿Qué recursos tenemos? Humanos. Síganle, por favor. A ver, Gloria, aporta. Económicos, Fanny. Fanny, manifiéstate. ¿Cómo se le llama a los recursos? ¿Qué? Recursos humanos, ¿recuerdan? O sea, más que físicos serían como recursos humanos. ¿Qué otros recursos administramos? Los recursos naturales, ¿no? Recursos materiales. Todos los recursos los coordina una administración. ¿Para qué? Para que puedan tener un buen funcionamiento. También coordina lo que son los procesos, o sea, el proceso de qué va a pasar con ese recurso, a dónde va a ir. El recurso económico, a dónde tiene que ir destinado. El recurso administrativo, a dónde tiene que ir destinado. El recurso material, a qué área va a ir. El recurso humano, a dónde va a trabajar. El recurso, y todos los recursos tenemos que vigilar el proceso, es lo que hace la administración. También planea, direcciona y controla. Es decir, siempre la administración de una empresa tiene que tener el control de lo que pasa en la empresa. ¿Cuántos trabajadores llegaron? ¿Cuánto se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto se vende? ¿Quién vende? ¿Cómo se vende? ¿Cuándo vamos a pedir más material? Si ya falta, si en stock hay, si no hay, etc. ¿Mediante qué? Mediante objetivos establecidos. Ahí hablamos, por ejemplo, de cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, cuáles son sus principios, cuáles sus objetivos, qué nos interesa de nuestra venta, qué nos interesa de nuestro servicio, etc. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Por favor, Liz, ¿me puedes leer? Importancia. Una de las cosas que la administración hace, o los fundamentos, o la visión que tiene, es generar más, ¿no? O sea, su fin es tener una buena administración, poder sostenerla y poder generar más. Más trabajos, más recursos, más ventas, mayor inserción en la empresa, en las áreas que ellos establecen, etc. Pablo, ¿me puedes leer, por favor? Características. Exacto, tiene que ser universalidad. ¿Qué es la universalidad? O sea, que tiene que ser general, pero a la vez muy específico en lo que nosotros buscamos. Tiene que tener un valor agregado a nuestra empresa o a lo que nosotros hacemos o incluso a nosotros mismos. Tiene que tener una unidad temporal para poder viajar a la siguiente unidad temporal, amplitud del ejercicio, especificidad, es decir, tiene que ser específico y encaminada a una sola cosa, interdisciplinariedad, es decir, que intervienen todas las áreas e incluso, por ejemplo, si nosotros vamos a administrar recursos humanos, pues tenemos que tener personas, hasta psicólogos, que puedan manejar recursos humanos. Si vamos a manejar, por ejemplo, la productividad, pues los empleados o los obreros o la zona o los técnicos o los especialistas que van a manejar eso, etcétera. Por eso es interdisciplinario. Y la flexibilidad tiene que ser capaz de poder adaptarse a cualquier situación de acuerdo a la necesidad que tenga. Con otras áreas, la administración
también tiene que tener siempre contacto con otras áreas. En las ciencias sociales, con la sociología, como yo les decía, la psicología, derecho, economía, antropología, ciencias exactas con las matemáticas, ¿no? Y con las interdisciplinarias, ingeniería industrial, contabilidad, ergonomía, cibernética, etc. Y viene la historia de la administración. Primero, empezamos en la época primitiva con la historia de la administración. ¿Por qué creen que desde la época primitiva puede ser que haya habido administración? Díganme. Exacto. O sea, en la época primitiva, pues todo era, como su nombre lo dice, primitivo, no tenían como muchos conceptos, pero actuaban de manera como más irracional. Y pues se basaban incluso hasta por el tamaño de la persona, el tamaño, la fuerza, la inteligencia, ¿no? El periodo agrícola ya es administrar más como actividades, ¿no? O sea, las mujeres a lo mejor sembraban, los hombres a lo mejor araban la tierra, esperaban cuánto tenían que esperar la siembra, llevaban un conteo de meses o de lunas, ¿no? Era como el periodo agrícola. Empiezan allá a ser sedentarios, ¿no? Etcétera. Y luego en la antigüedad grecolatina, ¿qué pasaba? ¿Alguien tiene una idea de la época grecolatina? ¿Alguien sabe qué es la época grecolatina? Su silencio me estresa. ¿Alguien? Googleen, chicos, ¿qué es la época grecolatina, por favor? Más o menos, ahí vas. A eso suena, ¿no? Sí, de hecho tiene que ver con Grecia, ¿no? O sea, sí, pero más con los griegos y los latinos, ¿no? O sea, es más por ahí. ¿Alguien? La antigüedad grecolatina, más que nada, se refiere a la historia antigua que pues va enfocada o narrada, ¿no? Más que nada por personas que veían el mundo de esa manera. Entonces los antiguos escritos, ¿no? Por autores griegos o latinos, pues se daba la expresión del mundo y era como la forma de ver la acción grecolatina. Prácticamente habla de las características de la cultura, de su educación, ¿no? De cómo es Grecia, de su religión, de su filosofía, de cómo actuaban en Roma. Estaba viendo, por ejemplo, ya sé que es un Roma más reciente, ¿no? Pero estaba viendo o estoy viendo una serie que se llama María Magdalena y habla del mundo romano, ¿no? De cómo eran los romanos, sus ideales, su administración y lejos de toda ¿cómo se llama? El folclore de la historia de María Magdalena y de Jesucristo, ¿no? Sin entrar en religión, ¿no? No estoy nombrando nada de eso. El folclore, me refiero a la historia, al folclore de la misma, habla de que los griegos tenían una forma de ver muy diferente de la vida a los romanos. Permítame tantito. Y la forma en que lo veían, ¿no? Los hebreos era muy diferente. Entonces es por eso que ellos tuvieron muchas diferencias, ¿no? Porque la antigüedad grecolatina, o sea, si no eras parte de un clero o de ¿cómo decirlo? Si no eras rey, si no eras emperador, si no eras cónsul, pues no podrías ni siquiera acceder a esos lugares, o sea, como en la antigüedad se conoce. Si eras peón, ibas a ser peón toda la vida. Si eras rey, ibas a ser rey toda la vida y ibas a compadrarte o a aliarte con otro rey para que tu hijo y tu hija sean reyes y siempre vivan en el póster. No sé si me entienden hasta aquí, ¿alguna duda? En estos lugares era pues muy favorecida a los reyes, ¿no? Donde tú tenías que pagar un impuesto, esos impuestos llegaban al feudo, el feudo llevaba al emperador, el emperador
los tomaba y llegaba ya al Supremo, ¿no? O al Rey Supremo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, de que le estoy hablando del folclore de esta serie, el rey Midas le rendía cuentas al emperador, también Pilatos le rendía cuentas al emperador, pero Pilatos, ¿no? Cobraba cierta cantidad de impuestos y como tenía convenios con los hebreos le pasaban otro tanto y solo reportaba al emperador la mitad. Entonces, pero todo eso requiere, es administración, o sea, buena o mala administración, es administración. Aunado a esto que les estoy contando, pues viene el feudalismo, ¿no? ¿Alguien me puede hablar del feudalismo? Que es muy parecido, por cierto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Robin Hood? De la caricatura de Robin Hood. ¿Alguien recuerda? Un poquito después. Ajá. Muy bien. Claro. Del feudalismo. Uh-huh. Uh-huh. Que así era también en la época grecolatina, ¿eh? O sea, antes de que se me olvide, y es un muy buen punto, les digo que podríamos pasarnos todo el día platicando nosotros, por eso tengo que cortarle, porque Dios mío, creo que se aburren de mí. Pero, por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no? O los romanos, hacían, por ejemplo, tenían una esposa y se acostaban con otra, ¿no? Y lo que hacían eran hacer tributos. Entonces iban con el sumo sacerdote y le decían, por favor, quiero hacer ¿cómo se dice? Un sacrificio porque me porté mal. Entonces iban por un borreguito y lo mataban y ya habían hecho su sacrificio y ya estaban salvados, ¿no? Y le daban una buena lana al sumo sacerdote y ya, era todo, ¿no? Algo parecido pasaba en el feudalismo. Uh -uh. Muy bien, muchas gracias, Paul. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de Robin Hood porque ahí tocan lo del feudalismo, ¿no? Donde llega, ¿se acuerda el señor Don Juan? No sé si recuerdan esa caricatura, si no les voy a dejar de tarea que vean esa película. Y les cobra impuestos, ¿no? Hasta sangrarlos prácticamente, y no les importaba dejar pobres o sin comer a alguien. La cuestión era pagar el impuesto, ¿no? Y muchas sociedades se vinieron abajo por el excesivo impuesto y porque ellos vivían súper bien, se daban el lujo hasta de si no me gusta una manzana y la mordí y como ya no me dio antojo de comerla, la tiraban al suelo y las personas tenían que comer comida hasta pasada o podrida para poder seguir viviendo, ¿no? Este feudalismo, si lo trasladamos a la época actual, por ejemplo, a los migrantes,
¿no? Sobre todo a los migrantes que trabajan en el área agrícola. Hablamos de los Estados Unidos, por ejemplo, que llegan migrantes de México, de otros lugares, siguen tratando a mucha gente así. O sea, a veces incluso trabajan solo por poder comer y poder tener un techo. Y la gente se aprovecha de eso, ¿no? O sea, sigue pasando, lamentablemente. Luego viene lo que es la revolución industrial. En la revolución industrial nosotros encontramos ya que las estructuras administrativas son muchísimo más adecuadas, más concretas, empieza a haber establecimiento de reglas, de métodos, de estructuras, de seguimientos, ¿no? De organización y el despertar de la sociedad. Actualmente, ante esta revolución industrial, se cree que vamos por la séptima revolución industrial, donde esta revolución industrial séptima, digo, ustedes pueden empaparse de esto, no es nuestro tema de clase, pero yo se los comparto. Apenas tomé una conferencia de esto donde decían que la séptima revolución industrial es cuando ahorita casi la mayoría de los negocios no solo tienes que vender presencial, sino tienes que migrarte al mundo electrónico, porque si no, no vas a sobrevivir. Esta es la séptima revolución industrial. ¿Alguna duda hasta aquí?